María, mito o realidad. Libro escrito por el doctor Luis Lara. Prólogo. Por muchos años hemos escuchado diversas enseñanzas acerca de la Virgen María. También se han escrito numerosos libros sobre este tema, pero hay uno en especial que en materia de fe nunca podría ser igualado por ningún otro. Es el libro llamado Las Sagradas Escrituras. Tomando como base la autoridad de los escritos sagrados, en esta oportunidad vamos a utilizar dos versiones: la Biblia evangélica o protestante y la Biblia católica. Las mismas nos mostrarán que no hay diferencia en la presentación de las enseñanzas. Cabe aclarar que estaremos utilizando la Biblia versión antigua de Casiodoro de Reina 1569, revisada por Cipriano de Valera en 1969, revisión 1960, Sociedades Bíblicas en América Latina, así como también la Sagrada Biblia, edición ecuménica, versión directa de los textos primitivos por Monseñor Dr. Juan Straubinger y la Prensa Católica, 1972. Así, tenemos como ejemplo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 8, Reina Valera. Mirad pues, no haya alguno que os cautive por medio de la filosofía y de vana falacia, mentira, fundada en la tradición de los hombres, sobre los elementos del mundo y no sobre Cristo. Versión católica. Lo primero que vemos es la invitación que nos hace el apóstol San Pablo a no dejarnos engañar ni por filosofías o tradiciones de los hombres, sino que seamos guiados por nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1. Comienza el mito. Después de la invitación que nos ha hecho el apóstol San Pablo, veamos algunas referencias históricas de hombres que han participado en el desarrollo de la Iglesia Católica y cómo comenzaron el mito o tradición de María. Tomemos a Ignacio y a Policarpo, a quienes los ubicamos entre los años 30 y 107 de nuestra era, quienes se cree que fueron discípulos del apóstol San Juan, y más adelante nos encontramos con algunas cartas que supuestamente Ignacio escribió a Juan y a María. Es muy importante observar que dichas epístolas son consideradas bases históricas para la presentación de María como un elemento de suma importancia en la iglesia primitiva, por lo que, amable lector, le invito a leerlas con detenimiento y reflexión en su contenido. Analicemos ahora la carta que Ignacio y sus hermanos envían a Juan, el santo presbítero. Primera carta de Ignacio a Juan. Estamos sufriendo emocional y profundamente por tu tardanza en estrecharnos por tus cartas y consolaciones. Si tu ausencia se prolonga, habrá mucho disgusto entre nosotros. Apúrate por favor a venir, porque creemos que es necesario, pues hay muchas mujeres que están deseosas de ver a María, la Madre de Jesús, y desean día a día ir corriendo hacia ella y tocar los pechos que alguna vez alimentaron al Señor Jesús, y poder preguntarle algunas cosas secretas, y también a Salomé, la hija de Ana, a quien tú amas, ella que estuvo con María 5 meses en Jerusalén, y algunas otras personas muy conocidas que relatan de María, quien está llena de todas las gracias y virtudes por su manera de proceder como una virgen colmada de virtudes y de gracia. Y como nos cuentan, es graciosa aún en persecuciones y aflicciones, libre de cualquier murmuración en medio de sus penurias, y quiere graciosamente a aquellos que la injurian. Además, se regocija con los afligidos e inválidos, compartiendo sus aflicciones, y no tarda en venir en su ayuda. Ella también brilla gloriosamente, como contendiendo en la lucha contra los conflictos perniciosos. Ella es la señora de nuestra nueva religión y arrepentimiento, y manifiesta docilidad entre los fieles por sus obras de piedad. También es leal con los humildes y se humilla con más devoción que muchos fieles. Por eso es maravillosamente magnificada por todos.
aunque al mismo tiempo sufre detracción de los escribas y fariseos. Además de todo esto, muchos nos cuentan otras cosas de ella. Sin embargo, no vamos tan lejos de creer todo lo que nos dicen, pero por lo que hemos oído, hay en María, la Madre de Jesús, una naturaleza angelical y pura, unida a su naturaleza humana. Y como estos comentarios han motivado grandemente nuestras emociones, nos urge el deseo de mirar este prodigio del cielo y la más sagrada maravilla. No te molestes al cumplirnos este deseo, pásala bien. Analizando esta primera carta, vemos la exaltación tan desmedida que se comenzó a observar en torno a María y a la vez cómo Ignacio trata de ubicarse en la realidad, al decir que no va a creer en todo lo que se dice de María. Segunda carta de Ignacio a Juan. Si tú me permites ir a Jerusalén y ver a los santos piadosos que están allá, especialmente a María, la Madre, de quien se nos dice es objeto de admiración y afecto de todos, porque ¿quién no se regocijará al contemplar a quien dio a luz al verdadero Dios en su vientre, proveyéndose así de una fe y una religión? Y de esa manera quiero ver al vulnerable Santiago, a quien se le llama el justo, de quien se nos dice es muy parecido a Jesucristo en su cara, en su vida y en conducta, como si fuera un hermano gemelo de la matriz. Me dicen que si veo a Santiago es como si estuviera viendo al mismo Jesucristo, porque se parece mucho en su aspecto físico. Además, deseo ver a los santos, hombres y mujeres. ¿Por qué entretenerme? ¿Por qué me espero? Buen maestro, ordéname que vaya pronto para cumplirme ese deseo. Pásala bien. Amén. En esta segunda carta volvemos a encontrar que a María la identifican como el símbolo de la nueva religión, que ya se estaba gestando un orden religioso muy ajeno a las enseñanzas dejadas por nuestro Señor Jesucristo, pues inclusive sentían este vivo deseo de conocer a Santiago y de esa manera ubicar físicamente la apariencia del Señor. Carta de Ignacio a la Virgen María. A ti, quien me hubo confortado y consolado, pues soy un ignorante y un discípulo de tu amado Juan, puesto que he escuchado cosas maravillosas que se dicen respecto de tu Hijo Jesús. Yo estoy maravillado de dicho reporte, pero quisiera con todo mi corazón escuchar esas noticias directamente de ti, quien siempre intimaste y estuviste unida con Él, y además estuviste muy familiarizada con todos sus secretos. También te he escrito en otra ocasión preguntándote las mismas cosas. Pásala bien. Permite que los ignorantes que están conmigo sean confortados por ti y en ti. Amén. Ahora nos encontramos a Ignacio desesperadamente escribiéndole a María, porque ella conocía íntimamente al Señor, solo que quisiera hacer una observación a la intimidad con que le conoció el apóstol San Juan, y a la vez maestro de Ignacio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. En estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 4, Reina Valera. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, pues la vida se ha manifestado y la hemos visto, y de ella damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la misma que estaba con el Padre y se dejó ver de nosotros. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea cumplida. Versión católica. Conforme hemos visto en la escritura anterior, Juan podía claramente testificar y describir las características del Señor, y además, enfáticamente, escribe para que sea cumplido nuestro gozo. Todo lo que Ignacio quisiera saber del Señor, Juan lo podía responder.
Pero recordemos que con estas cartas se quiere autenticar la devoción de María, respuesta de la bendita Virgen a esta carta. Las cosas que has oído y aprendido de Jesús a través de Juan son ciertas. Créelas, afiánzate de ellas y de la profesión de fe que has abrazado. Además, confirma tu costumbre y vida a esta profesión. Iré en compañía de Juan a visitarte y también a aquellos que están contigo. Mantente firme en la fe. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Y muéstrate en ti mismo firme, porque la ferocidad de la persecución te mueve. Más bien, deja que tu espíritu se fortalezca y regocije en Dios tu Salvador. Amén. Lucas capítulo 1, versículo 47. Como vemos, en cuanto al Señor Jesucristo ascendió a los cielos, la gente, en su deseo de conocer más acerca de Él y sabiendo que María estaba viva, buscaban que ella, quien le había conocido íntimamente, les platicara de su forma de ser como hijo de familia, como hermano, como ser divino, etc. Observamos entonces que para iniciar el mito de María se citan las preguntas que se le hicieron a ella y la importancia que se le daba, para que ella informara de la vida del Señor. Recordemos que el Señor llamó a 12 hombres para intimar con ellos. Él mismo lo llama amigos y no discípulos, pues era a ellos a quienes les estaba revelando los misterios de la vida eterna. ¿No era más fácil preguntarle a alguno de los 12? Observemos, dichas cartas no son ciertas. Los historiadores nos dicen que supuestamente se mantuvo esta correspondencia. Además, es muy importante notar que Ignacio nació 3 años antes de la muerte física del Señor, y como dice que tuvo correspondencia con el apóstol Juan, por tal motivo se le debe tomar como una autoridad apostólica. ¿Por qué el apóstol San Juan nunca lo menciona en sus cartas? Encontramos únicamente los nombres de Gayo el amado, Demetrio, de quien se da buen testimonio, y además a Diótrefes, quien no quería recibir a los apóstoles. Ciertamente, el apóstol San Juan no menciona a Ignacio, debido a que era otro miembro más de la iglesia en ese tiempo. Y claro, un buen miembro que se esforzaba por conocer más las cosas del Señor, al grado que más tarde se le llamó obispo de la iglesia en Antioquía. Pero, para sorpresa de muchos, no siguió al pie de la letra las enseñanzas de los apóstoles, entre otras, por el hecho de suplicar el que no le impidieran sufrir el martirio para encontrarse con el Señor en su muerte. Esto es, Ignacio dio comienzo a la idea que sufriendo martirio por el Señor, más pronto y con mayores méritos, nos acercamos a la gloria eterna. Recordemos las palabras del apóstol San Pablo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Aquí cabe una pregunta como estudiante de las Escrituras que soy. A los historiadores, a quienes tantas veces consulto, ¿por qué no me aclaran debidamente dichos puntos? No los ataco ni los critico, simplemente me pregunto ¿por qué? Recordemos que tanto el apóstol San Juan, así como el apóstol San Pablo, estaban vivos cuando, por inspiración del Espíritu Santo, escribieron a las iglesias y a nosotros respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Primera de Juan capítulo 3, versículo 23, Reina Valera. Y su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos amó. Primera de Juan capítulo 3, versículo 23, versión católica. Conforme a la escritura anterior, vemos claramente el mandato dado por nuestro Señor Jesucristo de creer en su nombre, esto es, en lo que Él dejó establecido, porque Él fue quien ganó la iglesia con su propia sangre. Y siempre debemos tener presente, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y solamente Él ha dejado instrucciones bien definidas en cuanto al lugar que ocupamos todos los mortales ante su presencia. En cuanto al deseo de Ignacio y de otros de sus compañeros de conocer a María, ¿qué es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo?
Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan capítulo 17, verso 1, 2 y 3, versión Reina Valera. Así habló Jesús, después levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, conforme al señorío que le conferiste sobre todo género humano, dando vida eterna a todos los que tú le has dado. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y Jesucristo enviado tuyo. Versión católica. Por las Escrituras vemos las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos que es necesario conocerlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no fue un hombre más, tampoco otro profeta. Él vino a cumplir con todos los oficios por los cuales Dios estaba llamando a los hombres para que rectificaran su actitud y conducta ante el Creador. Lo más importante es conocer a Jesucristo, quien era, es y será. Y por el conocer a Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Capítulo 2. La virginidad de María. Allá por el año 165 de nuestra era, nos encontramos con un teólogo llamado Ireneo, quien nació en Asia en el año 130 y murió en el año 220. Ireneo fue discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Se le atribuye a este teólogo el denominar por primera vez a María la Virgen, tomando como base el paralelo entre Eva y María, según Génesis capítulo 3, versículo 15. Afirma Ireneo: en la encarnación de Jesús, María no dejó de ser virgen. Además, siempre enfatizó que se guardase dicha tradición. Enciclopedia Católica, publicada por el cardenal John Cardinal Farley, arzobispo de Nueva York. Analicemos dicho texto. Y pondremos enemistad entre ti y la mujer, entre tú y tu simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15, versión Reina Valera. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Esta te aplastará la cabeza, y tú le aplastarás el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15, versión católica. Como podemos ver en los versículos anteriores, Dios está decretando castigo a la serpiente por haber sido usada por el diablo para seducir y hacer caer a Eva en desobediencia delante de Dios. Y él dice: ya nunca tendrás amistad con la raza humana, y además la simiente, la descendencia de la mujer, a un determinado tiempo se manifestará para aplastarte la cabeza, para destruir toda autoridad que quisiste tomar sobre la raza humana. También vemos que cuando se refiere al calcañar que heriría la serpiente, está hablando de la parte del cuerpo que conocemos como pantorrilla. En cuanto a la serpiente, se le castigó para que se arrastrara por todos los días de su vida, pero nunca vemos que habla de ninguna virginidad de Eva y María. Por lo tanto, no podemos aceptar la interpretación de dicho teólogo, por cuanto no es la interpretación correcta de la Escritura. Además, al enfatizar o al insistir en que se guarde dicha tradición, Ireneo queda en desacuerdo con la autoridad del apóstol San Pablo, quien claramente dijo que no nos dejásemos engañar por las tradiciones de los hombres. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Queda demostrado claramente de esta forma que al no tener Ireneo un claro fundamento escritural para presentar su enseñanza, no podemos aceptar ni mucho menos enseñar su concepto como algo con fundamento apostólico. Por el año 431, en el tercer concilio ecuménico celebrado en Éfeso, se habló contra Nestorio,
porque no usaba la expresión María, la Virgen Madre de Dios. Se estableció en dicho concilio lo siguiente: si alguien no confiesa que Cristo es verdaderamente Dios y por tanto que María es Madre de Dios, que dio a luz a Dios, ya que engendró según la carne al Verbo de Dios, sea anatema. Si alguien dice que la humanidad de Cristo pasó a través de María como por un tubo, pero que fue formado absolutamente por ella, divina y humanamente al mismo tiempo, divina porque fue sin la intervención del hombre, pero humanamente por la ley del embarazo, y que fue traído a este mundo por ella, que dicha persona sea anatema. Para hacer esta declaración tomaron como base estas escrituras. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4, versión Reina Valera. Mas cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, formado de mujer, puesto bajo la ley. Versión católica. Conforme al primer enunciado del concilio de Éfeso, estamos de acuerdo en la primera parte, porque se dijo que Jesucristo es Dios. Luego, en la segunda parte, donde se nos explica que Jesucristo tomó carne de María para manifestarse a esta tierra, vemos en el versículo anterior que Cristo entró a este mundo utilizando el vientre de una mujer, porque quiso así participar de todas las experiencias que sentimos los humanos, desde el vientre materno hasta que estamos de lleno entre la raza humana. Si Jesús hubiese querido, se podría haber presentado a los 30 años de edad en la tierra y así desarrollar su ministerio entre los hombres. Pero no lo quiso de esa forma. Él prefirió participar de todas las experiencias como todos los humanos y de esa manera tuvo hambre, sed, cansancio y sueño. Entendamos bien, el Señor quiso sentir en su cuerpo de carne todas las vivencias de los hombres para que nunca pudiésemos decir que no nos comprendía en nuestras necesidades. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14, versión Reina Valera. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7, verso 14, versión católica. En este versículo nos encontramos con una señal. En un pueblo tan pequeño, Belén, donde todos se conocían, sabían que dicha mujer no era casada, y por lo tanto, siendo virgen, iba a concebir y a dar a luz un hijo. Recordemos que en aquellos pueblos tan chicos, de 1000 a 1500 habitantes, todos se conocían y sabían las vidas de cada habitante. Indudablemente sabían de María, quien no estaba casada y ahora encinta. Le iba a acarrear afrentas y burlas, pero esto era señal de Dios a los hombres. Así también, los estudiosos de las Escrituras, al saber de esta noticia, entenderían que el tiempo de la manifestación del Mesías había llegado. Solo necesitaban mantenerse pendientes de los acontecimientos en Belén y más adelante en Caná, Galilea, Samaria, etc. Y además, al conocer su origen, todos sabrían que él era el Mesías. Es muy importante observar que uno de los profetas más leídos de la época en las sinagogas era Isaías, en virtud de haber ejercitado su ministerio durante los reinados de Jotam, Acaz, Ezequías y parte del reinado de Manasés, además de haber participado en diferentes asuntos políticos de su tiempo. Veamos lo que nos dicen las Escrituras acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Mateo capítulo 1, versículos 18, 19 y 20, versión Reina Valera. La generación de Jesús fue como sigue. Desposada su madre María con José, se halló antes de vivir juntos ellos, que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. Mas, mientras andaba en ese pensamiento, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículos 18, 19 y 20, versión católica. Conforme a estos versículos, efectivamente vemos que María era virgen antes del parto, ya que no había conocido varón íntimamente, por lo cual no objetamos ninguna duda en cuanto a su virginidad antes del parto, porque si esto hiciéramos sería difamarla, y nuestro trabajo no es difamar a nadie, sino es presentar la verdad conforme a las Escrituras que así lo atestiguan. María fue virgen antes del parto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 1, 4 y 14, versión Reina Valera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios. En él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el Verbo se hizo carne, y puso su morada entre nosotros. Nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan capítulo 1, versículo 1, 4 y 14, versión católica. Los versículos anteriores nos manifiestan que en Jesús estaba la vida y no en María. Por lo tanto, Jesucristo no pudo haber tomado carne de María. Recordemos que Dios quiso utilizar el vientre de María para manifestarse en forma visible y humana entre los hombres. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 8, versículos 53, 56, 57 y 58, versión Reina Valera. ¿Eres tú, pues, más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas también murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Abraham, vuestro padre, exultó por ver mi día, y lo vio y se llenó de gozo. Dijéronle pues los judíos: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Díjoles Jesús: en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Versión católica. Conforme a los versículos anteriores, el Señor nos afirma que siempre ha existido y por lo tanto Él es antes de María. Si Él era antes de Abraham, con mayor razón antes de María, por lo que es muy importante meditar en la grandeza y la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, quien asimismo es descrito como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el eterno. Que sea el Espíritu Santo quien nos revele tan grande verdad para saber ubicar el papel de María como instrumento de bendición y a Jesucristo como el autor de la bendición aún para María. Capítulo 3. Siempre virgen. Llegando al año 553 y al celebrarse el segundo concilio constantinopolitano, se afirmaría que se tenían las bases de las Escrituras para defender la siempre virginidad de María. Veamos ahora las Escrituras. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2, versión Reina Valera. Porque mi celo por vosotros es celo de Dios, como que a un solo esposo os he desposado, para presentaros
cual casta virgen, a Cristo, versión católica. En estas escrituras el apóstol Pablo nos manifiesta su celo por nosotros, la iglesia, ya que, redimidos por la sangre de Cristo Jesús, somos la iglesia, la esposa de Cristo, en las bodas del Cordero. El apóstol nos escribe sus cartas o epístolas para que, al poner por obra lo que de ellas aprendamos, nos guardemos en este mundo como una virgen pura y así nos presentemos delante de Cristo. Pero en ningún momento cita a la Virgen María. Vale la pena meditar en la siguiente escritura, ya que ahí claramente nos ilustra el concepto de virginidad y pureza en el hombre hacia Dios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, versión Reina Valera. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, versión católica. El apóstol Juan nos está mostrando a los 144,000 judíos que no se contaminaron en lo absoluto para testificar de Cristo en el milenio. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 18, versión Reina Valera. La generación de Jesucristo fue como sigue. Desposada María su madre con José, se halló antes de vivir juntos ellos, que había concebido del Espíritu Santo, versión católica. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas capítulo 1, versículo 34, versión Reina Valera. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, versión católica. En dicho concilio también se dijo, tenemos la señal perpetua de su virginidad en las escrituras arriba mencionadas. Efectivamente, dichas escrituras nos mencionan la virginidad de María antes del parto, pero nunca dicen que siguió siendo virgen durante el parto y después del parto. Observemos bien las escrituras, si es necesario, varias veces. Nunca encontraremos el mensaje de la siempre virginidad de María. Recordemos que en estos concilios solo los dirigentes religiosos tenían acceso a la lectura de las escrituras y presentaban sus enseñanzas de acuerdo a su propia interpretación. El pueblo en este caso quedaba desplazado y se hacía muy difícil comprobar si existía una sana relación entre lo decretado en los concilios y la palabra de Dios. Capítulo 4. El Señor tuvo más hermanos. El Señor Jesucristo, estando crucificado y dirigiéndose a María, le instruye que dependa de Juan para su crecimiento espiritual, que lo mire como a un hijo. A Juan le dice que mire a María como a una madre y que tenga cuidado de ella. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo, Mujer, he ahí tu hijo. Juan capítulo 19, versículo 26, versión Reina Valera. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo, versión católica. Es necesario observar que en aquellos tiempos no había pensión o ayuda para los ancianos o viudas. Por lo tanto, Juan tendría que observar que María estuviera bien en cuanto a sus necesidades materiales. Para este tiempo, José, el esposo de María, ya había muerto y era necesario que alguien tomara directamente la responsabilidad del cuidado de María. Es verdad que María tenía más familia y quizá alguno de ellos podría ayudarla en su sostenimiento material. Pero, independientemente que sus demás familiares fueran también pobres, había un problema mayor. No compartieron su fe, porque ni aún sus hermanos creían en él. Juan capítulo 7, versículo 5, versión Reina Valera. Efectivamente, ni sus mismos hermanos creían en él, versión católica. ¿No es este el hijo del carpintero?
¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, versión Reina Valera. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Mateo capítulo 13, versos 55 y 56, versión católica. De acuerdo a las escrituras anteriores, podemos observar lo bien que era conocida la familia en la comunidad. Recordemos, era un pueblo pequeño, donde todos se conocían, se saludaban en las calles, cuando visitaban las sinagogas, durante las fiestas religiosas, inclusive al tiempo de celebrarse alguna boda o por motivo de algún funeral. Todos los habitantes se enteraban de dichos acontecimientos. Por tal motivo, encontramos que la gente se escandalizaba del Señor. ¿Por qué? Simplemente porque le habían visto crecer y desarrollarse entre ellos y ahora aparecía realizando milagros. Sí, lo habían visto trabajar, platicar con su familia. Tal vez toda la familia unida más de alguna vez fueron juntos a la sinagoga, José, María, Jesús, sus hermanos y hermanas. Por ello es que decían, ¿no es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 14, versión Reina Valera. Todos ellos perseveraban unánimes en oración con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de versión católica. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 19, versión Reina Valera. Mas no vi a ningún otro de los apóstoles, fuera de Santiago, el hermano del Señor, versión católica. Las explicaciones religiosas concluyen diciendo que la palabra hermanos se refiere a los parientes o primos del Señor, pero nunca se refieren a sus hermanos directamente. Si observamos el texto griego, nos encontramos con que se utiliza la palabra adelphos, que quiere decir hermanos. Analizando la historia de la Iglesia, nos encontramos en los siglos XII al XVII, cuando prácticamente era herejía leer las Escrituras, por cuanto se nos decía que los líderes religiosos, sacerdotes, eran los únicos autorizados para leer e interpretar los escritos sagrados. Ver copia textual. Para comprobar lo anterior, sigamos leyendo. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Lucas 1, 36, versión Reina Valera. Y he aquí que tu parienta Isabel en su vejez también ha concebido un hijo y está en su 6º mes, la que era llamada estéril, versión católica. Aquí nos encontramos con la palabra parienta, misma que en griego se escribe singenis, la cual es muy diferente a adelphos, hermanos. Por lo tanto, vemos por la misma escritura que el Señor efectivamente tuvo más hermanos y evidentemente María tuvo más hijos. Así también presentamos copia de los textos griegos donde podemos ver claramente la diferencia en ambas palabras. Capítulo 5. La Inmaculada Concepción de María. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15, versión Reina Valera. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza, y tú le aplastarás el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15, versión católica. Conforme a la escritura anterior,
se nos dice que si de ella iba a surgir el Redentor de la humanidad, desde su nacimiento debiera de estar limpia y guardada de pecado. Santo Tomás de Aquino, teólogo católico, nacido en Italia en 1225 o 1226, fallecido el 7 de marzo de 1274, en su escrito Suma contra los Gentiles, libro cuarto, capítulo L, páginas 637.638, dice: el pecado no entró a la humanidad por imitación. Esto es imitar a Adán o imitar a Cristo. Delante de Dios, toda la raza humana es pecadora. Y cita también: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo capítulo 51, versículo 5, versión Reina Valera. Es que soy nacido en la iniquidad, y ya mi madre me concibió en pecado, versión católica. Nota: este salmo en la versión católica aparece como verso 7 debido a la numeración que se le dio en la Vulgata latina. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, también así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12, versión Reina Valera. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, también así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versión católica. Como podemos ver, el mismo Tomás de Aquino, por las Escrituras, reconoce que la raza humana es pecadora, y no hay ninguna prueba en los escritos sagrados que nos diga que María fue concebida sin participar de la herencia de pecado que nos dejaron Adán y Eva. Por tanto, es necesario que veamos el testimonio de las Escrituras, la verdad sin alteraciones, sin pretender adaptar los conceptos originales a lo que el hombre quiera enseñar. Las Sagradas Escrituras manifiestan su verdad por sí mismas. El hombre, en su deseo de presentar doctrinas y enseñanzas a su conveniencia, los ha adecuado a su manera de creer. Pero recordemos, las Escrituras no se tienen que adaptar al hombre, sino el hombre es quien se tiene que sujetar a la bendita palabra de Dios. Capítulo 6. Ascensión de María. En el año 1950, el Papa Pío XII declaró: es un dogma revelado por Dios el que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado su curso en la vida terrenal, fue arrebatada en cuerpo y gloria a la gloria celestial, conforme a las palabras de Pío XII. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios 1950 años antes de que se nos presentara dicho dogma. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos capítulo 1, versículo 9, versión Reina Valera. Dicho esto, fue elevado, viéndolo ellos, y una nube lo recibió, quitándolo de sus ojos, versión católica. En el pasaje anterior vemos que al momento en que nuestro Señor Jesucristo fue levantado de la tierra al cielo, hubo testigos que presenciaron dicho arrebatamiento, y por lo tanto el Espíritu Santo instruyó a San Lucas que escribiera en dicho libro, Hechos de los Apóstoles, lo que realmente sucedió, y no lo que se declara como dogmas revelados fuera de la máxima autoridad para nuestra enseñanza espiritual, las Sagradas Escrituras. Quiero preguntarle al Papa Pío XII qué base escritural tomó para enseñar dicho dogma, porque ningún papa antes de él se atrevió a presentar el dogma de la ascensión de María. ¿Dónde estaba María antes del año 1950? Es claro que el Papa Pío XII no me puede contestar porque ha muerto, pero quizás algunos de los feligreses que regularmente asisten a escuchar las enseñanzas de los papas tengan la respuesta. Si antes del año 1950 aún no había sido declarada la ascensión de María, ¿en qué se basaba la gente para creer que María estaba en el cielo? Es lógico entender, porque se nos limitó por tantos años el acceso a las Sagradas Escrituras, sabiendo nuestros líderes religiosos que muchas cosas que practicábamos en nuestra vida espiritual no tenían ningún fundamento escritural. Nos defraudaría tarde o temprano y nos haría abandonar dichas prácticas, dejando por largo tiempo los templos vacíos. A manera de observación diremos que las Escrituras
nos hablan de dos hombres que fueron levantados de esta tierra sin ver muerte: Elías, Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1, y Enoc, Génesis 5:24. Otra vez repetimos, si las escrituras nos dan testimonio de estos acontecimientos, es que son auténticos, y por tanto los aceptamos con toda seguridad como obra de Dios. Aquí surge una pregunta: ¿con qué propósito hizo Dios estas cosas? Dios quería ilustrarnos lo que iba a suceder en el futuro, el arrebatamiento de la iglesia, hecho que vemos explicado por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Asimismo, en su primera carta de los Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. Capítulo 7. María, como intercesora para el perdón de nuestros pecados o ayudarnos en el cielo. Para esta enseñanza se nos presentan las siguientes escrituras. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Juan capítulo 2, versículo 3, 4 y 5, versión Reina Valera. Y llegando a faltar el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué nos va en esto a mí y a ti, mujer? Mi hora no ha venido todavía. Su madre dijo a los sirvientes: cualquier cosa que él os diga, hacedlo. Versión católica. Conforme a los versículos anteriores, se nos dice que en dicha fiesta María le dio órdenes e instrucciones al Señor acerca de la necesidad de vino, y que el Señor Jesús, al obedecerle aquí en la tierra, en una simple ceremonia de bodas, con mayor razón le obedece cuando se trata de interceder por la vida de sus hijos, ahora que ella está en el cielo. Analicemos bajo la luz del Espíritu Santo dichos textos. En primer lugar, vemos que al haber la simple necesidad de vino, María no puede hacer nada, sino que tiene que recurrir al que en verdad tiene poder, nuestro Señor Jesucristo. En segundo término, vemos la respuesta del Señor: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mostrándole dos cosas: que como instrumento o vaso escogido por Dios para que Cristo hiciera su entrada en esta tierra, ella, María, era una mujer como cualquier otra a los ojos de Dios. También que la necesidad del hombre para ser feliz y efectivamente para gozar de cualquier reunión, donde fuera y a la hora que fuera, se cumpliría después de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y muy importante, cuando cree el hombre y la mujer en dicho sacrificio, disfrutan de gozo sin necesidad de motivadores superfluos. Por eso dijo Jesús: aún no ha venido mi hora. El momento del sacrificio por la salvación de la humanidad. En el verso 5 leemos la orden de María: haced lo que os dijere, cualquier cosa que él os diga, hacedla. Veamos, de acuerdo a las Escrituras, qué fue lo que el Señor dejó dicho que hagamos. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13, versículo 3, versión Reina Valera. Os digo que de ninguna manera, sino que todos pereceréis igualmente si no os arrepentís. Lucas capítulo 13, versículo 3, versión católica. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6, versión Reina Valera. Jesús le replicó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versión católica. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, versión Reina Valera. Esta es la piedra que fue desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y no hay salvación en ningún otro, pues debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, versión católica. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho? En primer lugar,
a través de San Lucas, nos ordenó arrepentirnos, esto es, cambiar nuestra forma de vida, sintiendo dolor en nuestro corazón de que con nuestras acciones a Dios hemos ofendido y no a nadie más. Muy claramente se nos dice que no es la religión o la tradición las que nos llevarán a la gloria eterna, sino, como primer paso, debemos arrepentirnos. También el mismo Señor nos dice que solamente Él es el camino al cielo, que Él es la verdad y la vida, por lo que al obedecer las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que solamente a través de Él llegaremos al cielo. Por último, también se nos dice que no hay otro nombre que podamos invocar para poder ser salvos, y ese nombre es Jesús. Así que, obedeciendo a María para que hagamos lo que Cristo Jesús nos dice, ya vimos que necesitamos arrepentirnos, saber que Cristo es el único camino y el único nombre que podemos invocar para salvación. Ya que estamos hablando de María como intercesora nuestra para perdón de pecados, viene a mi memoria aquel rezo que por muchas veces se levanta delante de María. Llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, nos encontramos que hay que pedir primeramente por la salvación de María, punto que ya quedó debidamente aclarado. Conforme a esta última oración o rezo que estamos analizando, nos encontramos que se menciona a María como la abogada nuestra, quien ruega por nosotros. Veamos, ¿cuál es la enseñanza de las Escrituras al respecto y quién intercede por nosotros? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, Reina Valera. Hijos míos, esto os escribo para que no cometáis pecados. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, versión católica. El apóstol Juan claramente nos dice que tenemos un solo abogado, Jesucristo, y por tanto no necesitamos de nadie más que clame por nosotros, pues Cristo Jesús, cuando dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, con su sangre pagó el precio y entró hasta el cielo mismo para que tuviéramos acceso a la gloria. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 24, versión Reina Valera. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a favor nuestro. Hebreos capítulo 9, versículo 24, versión católica. Una vez más, nos encontramos que quien se presentó delante de Dios por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo, y por tanto, Él es nuestro único abogado. Es verdad que por muchos años se nos ha enseñado el papel de María como nuestra abogada e intercesora, e inclusive en la letanía del Rosario se nos ha enseñado a que quien está dirigiendo dichas letanías mencione a María de diferentes maneras, ruega por nosotros, e inclusive cuando se reza algún novenario por alguien fallecido se dice en este caso ruega por él o ella, según sea el caso de la persona fallecida. Repetimos una vez más, las Escrituras ya nos han contestado al respecto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6, versión Reina Valera. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo en rescate de todos, según fue atestiguado en su mismo tiempo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 y versículo 6, versión católica. Capítulo 8. María es la Reina del Cielo. Bajo dicho título, se nos ha presentado a María
por muchos años, conforme a la fe que hemos recibido por generaciones. Así la hemos visto, sin saber a ciencia cierta de dónde procede dicho título. Veamos qué nos dicen las Escrituras al respecto. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa a fin de hacer tortas para la Reina del Cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Jeremías capítulo 7, versículo 18, versión Reina Valera. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa a fin de hacer tortas para la Reina del Cielo y derramar libaciones a dioses extraños para ofenderme. Jeremías capítulo 7, verso 18, versión católica. Primeramente, vemos al profeta Jeremías mostrándonos las prácticas en que había caído el pueblo de Israel, donde la familia se envuelve en la preparación de las ofrendas de la Reina del Cielo. Y más adelante vemos la respuesta que el pueblo da al profeta de Dios. La palabra que nos has hablado en nombre del Señor, no la oiremos de ti. Jeremías capítulo 44, versículo 16, versión Reina Valera. En cuanto a las palabras que nos has hablado en nombre del Señor, no queremos obedecerte. Jeremías capítulo 44, versículo 16, versión católica. Observemos que Dios le habla al pueblo a través del profeta Jeremías para que rectifique sus prácticas de adoración a la Reina del Cielo. Y la respuesta del pueblo es: no queremos oírte, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Jeremías capítulo 44, versículo 17, versión Reina Valera. Sino que continuaremos cumpliendo toda promesa que hayamos hecho, de quemar incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, con la cual estábamos hartos de pan y nos iba bien y no veíamos ninguna calamidad. Jeremías capítulo 44, versículo 17, versión católica. Ahora vemos no solamente al pueblo, sino también a los dirigentes practicando el culto de adoración a la Reina del Cielo, diciendo que por dichas prácticas han sido prosperados y bendecidos. Es muy importante observar que hacen mención de sus antepasados. Esto quiere decir que ya desde hace mucho tiempo atrás existía dicha práctica. Tenemos la mejor fuente de información fidedigna para encontrar esas prácticas, por lo que vemos cuál es la reacción de Dios. Derribaréis sus altares y quemaréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis a fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre en aquel lugar. Deuteronomio capítulo 12, versículo 3, versión Reina Valera. Derrumbad sus altares, quemad sus piedras de culto, quemad sus asheras, haced pedazos las esculturas de sus dioses y borrad de aquellos lugares hasta los nombres. Deuteronomio capítulo 12, versículo 3, versión católica. Ahora vemos cómo Dios mismo ordena que toda estatua e imagen de acera sea consumida en fuego. Además, que también todas las esculturas de los dioses paganos sean destruidas. Más adelante nos encontramos con que el pueblo en su necedad desobedeció al Señor y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Ashtarot. Jueces capítulo 2 versículo 13, versión Reina Valera. Dejaron pues al Señor y sirvieron a Baal y a las Astartes. Jueces capítulo 2 versículo 13, versión católica. En dicha escritura
nos encontramos con el nombre de Astarot o Astarte. Este nombre corresponde a la diosa de los fenicios y de los sidonios. Astarte era la esposa de Baal. Su culto se originó en Babilonia, en donde se le presentaba como la estrella de la mañana y de la tarde. En Canaán se le conocía como la diosa Luna, y Baal era conocido como el dios Sol. La principal característica de sus cultos de adoración era la inmoralidad que en ellos se veía. Eran verdaderas orgías sexuales y desenfrenadas, puesto que también se le conocía como la diosa de la fertilidad. Más adelante nos encontramos a esta misma diosa siendo adorada en Éfeso bajo el nombre de Diana. Pero cuando le conocieron que era un judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Hechos capítulo 19, versículo 34, versión Reina Valera. Mas ellos, cuando supieron que era judío, gritaron todos a una voz por espacio de 2 horas: «Grande es la Artemis de los Efesios». Hechos capítulo 19, versículo 34, versión católica. Al leer estas escrituras, llama mi atención el por qué en el año 431 se realizó el tercer concilio ecuménico en la ciudad de Éfeso para proclamar y defender que María era la Madre de Dios. ¿No habrá alguna relación entre la Reina del Cielo y Astarot, Astarte, Diana y Artemis? Leamos qué es lo que dicen las Escrituras respecto al reino de los cielos y quién ocupó dicho trono. He aquí, del Señor tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, versión Reina Valera. Mirad, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y cuanto hay en ella. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, versión católica. Lo primero que por las Escrituras vemos es que los cielos tienen dueño y además la tierra y su contenido. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo capítulo 11, versículo 4, versión Reina Valera. Está el Señor en su santo templo. El Señor, su trono está en el cielo. Sus ojos miran, sus párpados escrutan a los hijos de los hombres. Salmo 11, versículo 4, versión católica. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1, versión Reina Valera. Los cielos atestiguan la gloria de Dios y el firmamento predica las obras que Él ha hecho. Salmo capítulo 19, versículo 1, versión católica. Porque ¿quién en los cielos se igualará al Señor? Salmos 89:6, versión Reina Valera. Porque ¿quién en los cielos se igualará al Señor? Salmo 89:6, versión católica. Nota: en este texto su número es 7. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Isaías capítulo 66, versículo 1, versión Reina Valera. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies. Versión católica. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 34, versión Reina Valera. Mas yo os digo que no juréis de ningún modo ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Versión católica. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Apocalipsis capítulo 4,
versículo 1 y versículo 2, versión Reina Valera. Después de esto, tuve una visión, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y aquella primera voz, como de trompeta, que yo había oído hablar conmigo, dijo: Sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Al instante me hallé ahí en espíritu, y he aquí un trono puesto en el cielo, y uno sentado en el trono, versión católica. Conforme a todas las escrituras que hemos leído, nos podemos dar cuenta que solamente se habla de un trono, y que este trono está en el cielo, y además que pertenece al Señor. Es verdad que hemos utilizado bastantes escrituras, pero tiene 1000 veces más poder un texto de la palabra de Dios bien presentado que todos los argumentos del mundo. Otra vez, hago hincapié para leer detenidamente los versículos anteriores y que sea el Espíritu Santo quien claramente por su palabra nos muestre la realidad en cuanto al trono o lugar de majestad y autoridad que está en el cielo. No quiero jugar con la fe de nadie, al contrario, pido a Dios que nos demos cuenta cómo han hecho negocio con nuestra fe, solamente porque no teníamos libertad para leer las Escrituras. Entonces, no podemos aceptar a María como reina del cielo porque no hallamos un segundo trono para ella. ¿Acaso habrá algún rey o reina sin trono? Nunca. Por tanto, con el respeto que nos merece el pueblo católico, siento mi deber decirles la verdad. María no es reina del cielo. Fue una introducción hecha por Roma cuando quiso atraer a las religiones paganas para que dichos feligreses se unieran en Roma y así agrandar el poderío religioso de esa ciudad. Capítulo 9. Para meditar. Por este medio te invito a leer las Escrituras y por ti mismo te des cuenta de la verdad, porque la verdad no está en la religión, tampoco en la tradición. La verdad está en conocer a Jesucristo y su testimonio a través de las Sagradas Escrituras. Amable lector, ¿te das cuenta por qué se nos prohibía leer las Escrituras? Medita un momento, conforme a la lectura que acabas de hacer. Si en este momento te permitieran contemplar más allá del sol y las estrellas, si pudiera llegar a la alborada de lo infinito y se te permitiera ver el lugar de la gloria de Dios y observar que solo hay un lugar de majestad y solo un ser a quien las huestes angelicales adoran, así como en Belén los pastorcillos escuchaban el canto «Gloria a Dios en las alturas», te darías cuenta que solo hay alguien a quien se le da gloria, a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, versión Reina Valera. Jesús dijo entonces a los judíos que le habían creído: si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versos 31 y 32, versión católica. Capítulo 10. Epílogo. En el ambiente literario, cuando se publican nuevas ediciones de algún libro, significa aceptación del público. Cuando se logra editar y vender más de 10.000 ejemplares, parece que el autor puede saborear las mieses del éxito y sentirse halagado por la acogida del público al trabajo realizado. Pero en este caso, lo mejor es confesar: al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad
antes de todo tiempo, y ahora, por todos los siglos. Amén. Judas, capítulo 1, versículo 25. Luis Lara.